Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre el Dios Padre de Jesús que vemos en el Nuevo Testamento y Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo varios pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y para ver las claras diferencias que existen entre estas dos deidades. Como ya le hemos mencionado en ocasiones anteriores, la evidencia histórica y arqueológica, incluso la bíblica, nos muestra claramente que existían dos deidades en el Antiguo Testamento. Originalmente, el Dios de Israel era una deidad cananea llamada El, también conocido como El Elyon, Dios Altísimo, El Olam, el Dios Eterno, o El Shaddai, el Dios de la montaña. Este era el Dios de los patriarcas, era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La deidad kenita o madianita llamada Yahvé o Jehová es una deidad que venía del sur de Israel, que comienza a conocerse con la figura de Moisés. Yahvé se convierte en el Dios nacional de Israel, se fusiona con él y las características de él como Dios altísimo, como Dios omnipotente o Dios de la montaña o Dios eterno son absorbidas en la comprensión teológica de Israel y se le otorgan o se le atribuyen entonces a Yahvé, que se convierte en Yahvé Elohim. Comienza una religión enoteísta monolatrista que después va evolucionando hacia un monoteísmo estricto a través de reformas religiosas deuteronomistas de los reyes y los sacerdotes. ¿Qué sucede? En el Nuevo Testamento vemos a Jesús hablando de su Padre, del Dios Padre que está en los cielos. Jesús es identificado como Hijo del Altísimo, una referencia directa a la antigua y original deidad de Israel, El Elyon. Jesús es mencionado como Hijo del Altísimo por el ángel Gabriel, por una persona que estaba poseída. También a Pablo y a Silas los llaman hijos, siervos del Altísimo. Hay una conexión con Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, en Génesis capítulo 14, y se dice que Jesús es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. O sea que hay una fuerte influencia de la religión antigua cananea en el ministerio de Jesús en la misma Biblia. Y El Elyon parece ser el padre de Jesús y no Yahvé. Vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 18 del 33 al 36. Tenemos varios pasajes que queremos leer y queremos compartir con ustedes, así que vaya buscando papel y lápiz o busque anotar estos versículos en su tablet o en su teléfono, en su computadora, para que si no lo puede leer ahora, lo lea con calma después. Así que vamos a empezar con Juan capítulo 18 versículos 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, su reino no es terrenal, es de otro mundo, es extraterrestre. Es de otra dimensión, de otra realidad, lo que se conoce como el reino de los cielos, de arriba, del Padre, de la casa del Padre. Ese es el reino de Jesús. Y ahora vamos a leer lo que nos dice Juan 8, 42 al 47. Un encuentro que tuvo Jesús con los judíos
previo a ser entregado a Pilato. Miren lo que nos dice. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Querían matar a Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús le está diciendo a los judíos que no son de Dios, que son hijos del diablo. Pero ellos seguían la Torá, ellos seguían la ley de Moisés, ellos adoraban a Yahvé, pero Jesús les dice que son hijos del diablo, que no conocen a Dios. Y mira lo que nos dice Juan capítulo 16, versículos 2 al 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea que él está prediciendo que serían expulsados de las sinagogas y que los judíos pensarán que están sirviéndole a Dios, matando a los cristianos, y harán esto porque no conocen al Padre. O sea, no conocen a Dios ni a Jesús, no conocen ni al Padre ni al Hijo. Pero ellos conocen la Torá. Ellos siguen a Yahvé. ¿Por qué entonces van a matar al Hijo de Dios? Ahí es que entra el choque. Mateo capítulo 27, versículo 46. Y Marcos capítulo 15, versículo 34. Jesús en la cruz exclama el nombre de su Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Marcos 15:34 dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que no llama a Yahvé, sino a Elí, Eloí, Él, el Dios cananeo, el Dios original de Israel. Ese es el Dios que Jesús está clamando, que dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, Elí, Elí, lama sabactani, hablando en arameo. Y es una referencia al Salmo 22. Vamos a leer el Salmo 22, versículo 1 al 10. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Cuando aquí se utiliza el término Dios mío, no está mencionando a Yahvé, sino Elohim o El. Pero tú eres santo,
tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se comendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y mencionan aquellos que lo persiguen, llaman a Jehová, dicen: no, que lo salve Jehová, que lo salve Yahvé. Pero dice el 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El o Elohim, no Yahvé. Aquí se da el contraste. Deuteronomio capítulo 11, versículos 27 al 28. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Yahvé, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová nuestro Dios o vuestro Dios. Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea que la maldición vendría por no obedecer a Yahvé o a Jehová. Si obedecen la Torá, si obedecen la ley, serán bendecidos. Si obedecen los mandamientos de Jehová. Pero si no obedecen a Jehová y siguen a otros dioses, vendrá la maldición sobre ustedes. Gálatas capítulo 13, versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. O sea, él se hizo maldición para salvarnos de la ley, de la maldición de la ley. Cristo viene a salvarnos de la maldición de la ley. Vamos a otros pasajes. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículos 18 al 20. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Jesús enumera 5 mandamientos. 5 mandamientos. ¿Por qué no menciona los otros? Interesante, ¿verdad? Salmos 22, 28. Porque del Señor, o Jehová, porque de Jehová es el reino, y él gobierna las naciones. ¿Qué nos dice el Salmo 22, 28? Que Jehová es quien gobierna las naciones, quien tiene el dominio y la potestad de las naciones. Jehová, Yahvé. Mateo 4, 8 al 9. Otra vez el diablo, cuando estaba tentando a Jesús en el desierto, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. O sea, le dice a Jesús, el diablo,
que si lo adora a él como Dios, le dará los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero ven acá, en los Salmos dice que Jehová es el que gobierna sobre toda la tierra, que todos los reinos de la tierra le pertenecen a Jehová, a Yahvé. Y aquí vemos que el diablo le está ofreciendo eso a Jesús. Aquí hay algo extraño. Ahora vamos a otro pasaje que se encuentra en Esdras. En Esdras 1, versículo 2. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El rey Ciro persa dice que Jehová, de acuerdo aquí nos dicen los judíos que escribieron Esdras, Jehová le dijo a Ciro que le ha dado todos los reinos de la tierra y que lo ha designado para que edifique una casa en Jerusalén donde sería adorado. La misma oferta que le hacen a Jesús se la dieron a el rey Ciro. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Qué raro es esto. Estamos haciendo preguntas, usted llega a sus propias conclusiones. Aquí yo no estoy imponiendo doctrina, estamos leyendo lo que dice la Biblia, las diferencias, las cosas extrañas, contradicciones que no cuadran con la narrativa que usted le enseñan en la escuelita dominical, en los institutos, en los seminarios. Mateo capítulo 8, versículo 12. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Los hijos del reino. ¿De cuál reino? Los súbditos del reino. ¿De cuál reino? Serán arrojados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes eran los hijos del reino en aquel entonces? Los judíos, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, toda esa gente. Los hijos del reino. A las tinieblas. Pero si ellos eran seguidores de Yahvé, ¿por qué son arrojados afuera, donde es el llanto y crujir de dientes? Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, y su plenitud, como dicen otras versiones. O sea, Jehová es dueño de la tierra, es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿por qué el diablo le dice a Jesús: todos estos reinos te daré si postrado me adorases? En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Jesús se manifestó en carne, el Hijo de Dios, el Hijo de El Elyon, del Dios Altísimo, con el propósito de destruir o deshacer las obras del diablo. En Oseas capítulo 13, versículo 4 al 9. Mas yo he sido Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, porque no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en mi tierra muy seca. Cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensorbeció su corazón. Por tanto se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como león, como leopardo. Junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho.
y allí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás en mi contra tu ayuda. O sea, aquí vemos que Yahvé o Jehová está molesto, está furioso, porque Israel estaba adorando otros dioses. Y está diciendo, yo te saqué de Egipto, no puedes reconocer otro Dios fuera de mí, porque yo te salvé, yo te cuidé en el desierto. Se olvidaron de mí. Pues entonces seré como un león, como un leopardo, los acecharé, como una osa privada de sus cachorros. Me enfrentaré y los desgarraré el pecho, los devoraré como leona, los desgarraré como una bestia salvaje, como una bestia. O sea, Yahvé dice que actuaría como una bestia salvaje, como un león, como un leopardo y como una osa. Esos tres animales, la osa, el oso, el leopardo, el león, como que eso yo lo he visto en otros lados. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Juan capítulo 1, versículos 17 al 18. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La Torá fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad. Miren esto, la gracia y la verdad. ¿Acaso la ley no es la verdad? La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Sin embargo, vemos en Éxodo capítulo 33 lo siguiente. Y dijo aún Jehová, o Yahvé, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, mi cabot, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 34:10 nos dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Y en un pasaje dice que Moisés habló con Yahvé cara a cara. ¿A quién vio Moisés? La Biblia dice, Éxodo dice que a Yahvé, a Jehová, lo vieron. El Dios de Israel, ¿ves? Porque ya ahí era el Dios de Israel. Porque los sacó de la tierra de Egipto. Ya era el Dios de Israel. Pero ¿a quién ellos vieron realmente? Vieron al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús menciona en los evangelios, y los apóstoles mencionan que habita en luz inaccesible. ¿A quién vio Moisés? ¿A quién vieron los israelitas en el monte Sinaí?
No hay duda de que vieron a alguien descender allí, en el Cabot, en esa gloria de Yahvé. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ese es el Dios Padre de Jesús. Aparece en una nube de luz. Una nube de luz. Un ovni de luz. Un objeto volador no identificado. Luminos. Luz. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15 al 16. El cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Deuteronomio 5:23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, la voz en medio de las tinieblas, el Padre de Jesús se manifestaba en una nube de luz. Acá Yahvé se manifestaba como una voz en medio de las tinieblas. Y visteis el monte que ardía en fuego. Vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Segunda de Samuel capítulo 22, 8 al 12. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín como los lamás, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Se puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Salmos 97, 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Está hablando de Yahvé, de Jehová. Hechos capítulo 26, 17 al 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí hay algo que no cuadra.
Yahvé es presentado como una deidad que habita en la oscuridad. Es lo que leímos ahí. En tinieblas. En montañas de fuego, porque era un Dios volcánico. Era un Dios climatológico también, un Dios de tormenta. Era un Dios de guerra también. Jehová de los ejércitos es su nombre, varón de guerra. El Padre de Jesús, que es mencionado en el Nuevo Testamento, habita en luz inaccesible. Cuando se manifestaba en el monte de la transfiguración, cuando Jesús, su aspecto cambió y se volvió un ser luminoso frente a 3 de sus discípulos, y aparecieron Elías y Moisés, una nube de luz apareció sobre ellos y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre aparece en una nube de luz. Se habla de que Jesús nos traslada de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de Dios. ¿De qué estamos hablando? De que hay una maldición a los que estaban bajo la ley de Moisés, la Torá. De que las personas que estaban bajo esa ley, que no podían cumplir esa ley, tuvo que venir Cristo para redimir a la gente que estaba bajo esa ley, para salvarlos de la maldición de la ley, para librarlos, para libertarlos, para que pudieran conocer la verdad y la verdad los hiciera libres, para deshacer las obras del diablo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. O sea, Jesús le dice a los judíos que no conocen a Dios, que son hijos del diablo, que hacen las obras del diablo. O sea, matar gente, querer matar gente, apedrearlos, crucificar a la gente, condenarlos, ser personas sin misericordia. O sea, vemos un choque constante entre Jesús y los judíos. Le preguntan si él es el rey de los judíos y él dice: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores no permitirían que fuera entregado por los judíos. O sea, está diciendo que no, su reino no es de aquí, que fue enviado para salvar, para, como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero él vino para dar vida y para que la tengamos en abundancia. Y vemos que constantemente Jesús contradice la Torá, contradice a Moisés, contradice a Yahvé, contradice muchos mandamientos que vemos allí, del adulterio, de apedrear a la gente, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yahvé decía: jurarán en mi nombre. Jesús dice: no juren por nada, ni por el cielo, ni por Jerusalén, ni por nada. Que su sí sea sí, que su no sea no, y lo que sea más de esto del mal procede. O sea, está diciendo que lo que decía Jehová era del mal. Jesús se hace maldición por nosotros. Gálatas 3:13. ¿Sabe? Hay un contraste, hay una diferencia. Jehová y el Elión son dos dioses distintos, que es el Dios que se menciona en el Nuevo Testamento, de quien Jesús es hijo. En Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel en la Anunciación le dice: y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Elión. Personas que estaban poseídas por espíritus inmundos reconocían que Jesús era el Hijo de Elión. Los apóstoles eran llamados
siervos del Altísimo. En Hebreos se menciona que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, quien era rey y sacerdote del Altísimo. El mensaje de Jesús era más receptivo en la región de Galilea y de Samaria, no tanto así en Judea, donde se encontraba Jerusalén. Él pudo predicar y mucha gente se convirtió al norte, en Galilea, en Samaria. Muchos recibieron el mensaje y creyeron en él. Pero cuando iba a Jerusalén, donde estaba el poder religioso centrado en el templo, escribas, fariseos, que Jesús mencionaba que eran hijos del diablo, pues ahí lo crucificaron. O sea, había un conflicto entre el norte y el sur. Los del sur, los de Judea, veían mal a los de Galilea. Los menospreciaban, los consideraban como que no eran enteramente seguidores de Dios, o que no eran judíos, o que no seguían las tradiciones, las costumbres, porque eran del norte. En el norte estaba el reino de Israel, que era un reino distinto al de Judá. Recuerden que habían dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte fue destruido por los asirios. El reino del sur fue destruido por los babilónicos. Jesús viene del norte, de Nazaret, del mar de Galilea, cerca de los fenicios, al lado de los samaritanos, que formaban parte del reino del norte, donde todavía permanecían las creencias y las costumbres, donde se adoraba también a El Elyon, al Dios Altísimo. Pero en Judea, en el sur, era donde estaba el templo. Ahí es donde se desarrolló todo el concepto monoteísta, yavista. Ahí es donde se concentraba el poder religioso. O sea, donde se creó todo el sistema monoteísta de la Torá, centrado en la Torá, centrado en las tradiciones, en la de esto que... Y Jesús viene y choca con esto. Y por eso es que lo querían matar. Porque Jesús decía ser el Hijo de Dios. Y dentro de la mentalidad de los judíos eso era imposible. Porque ellos eran estrictamente monoteístas. Hasta el día de hoy los judíos rechazan que Dios tenga un hijo. O sea, la idea de un hijo de Dios, eso no cuadra en su sistema. Aunque ellos ven a Yahvé como el Dios, ¿ves? Nosotros creemos que hay una distinción entre Yahvé y Elión, porque la historia y la arqueología lo demuestran. Incluso la misma Biblia, en Deuteronomio 32, 8 al 9, dice que cuando Elión, el Altísimo, repartió las naciones, a Yahvé le tocó Jacob. O sea, se presentan como dos dioses distintos. En el Salmo 110, si no me equivoco, menciona de que no escucharon a Elión y tampoco a Yahvé, como si fueran dos dioses distintos. O sea, eran dos dioses distintos. Elión, de origen cananeo, el Dios Altísimo. Yahvé, el Dios kenita del volcánico, el Dios de guerra, que venía de Madián, que posiblemente Yetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Yahvé allá. Y este Dios llega a Israel y se convierte en el Dios nacional. Tuvo que haber ocurrido algún tipo de invasión, tuvo que haber ocurrido algún tipo de fusión, ya sea de manera militar o ya sea de manera sociológica, no sabemos. Pero hubo una fusión. ¿En qué momento se dio esa fusión? No sabemos. Pero ahí fue cuando Yahvé se convierte en el Dios nacional. Jesús parece representar al Dios antiguo de Israel, a El Elyon. Y también vemos que la teología cristiana tiene también su influencia del zoroastrismo en la idea del Mesías. El Mesías, el Saoshyant de los persas, el salvador del mundo, el gran benefactor. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 12 habla de los tres Magi que vinieron de Oriente a adorar a Jesús, al niño Jesús. Los magos de Oriente venían de Persia, eran seguidores de Ahura Mazda, el dios de los zoroástricos, el dios persa.
de otra religión vinieron a adorar al niño Jesús. ¿Dónde estuvo Jesús desde los 12 a los 30 años? No se sabe. Estuvo en Persia. Estuvo en Egipto. Bueno, estuvo en Egipto. Sabemos que estuvo en Egipto su niñez. Pero ¿dónde estuvo de los 12 a los 30 años? No se sabe. O sea, hay muchas cosas. Algunos dicen que los esenios. Otros piensan que viajó a otro lugar. ¿Quién sabe? Pero una cosa sabemos. Jesús, de acuerdo al Nuevo Testamento, es el Hijo del Dios Altísimo. No se hace referencia a Yahvé. Jesús en la cruz clama a Elí, lama sabactani. Habla posiblemente en arameo, llamando a Dios, a su Dios, que es Elí o Eloí, que no es Yahvé. O sea, Jesús es el hijo de Elión, no el hijo de Yahvé. O sea, a nosotros en la iglesia nos enseñaron que Jesús es Yahvé. Al igual que el Padre es Yahvé y que el Espíritu Santo es Yahvé. O sea, un Yahvé en 3 personas. Tripersonal. Trinitario. ¿Ves? Yahvé. Otras corrientes pues creían que Jesús era el Padre o que Jesús es Yahvé, pero eso viene siendo los unicitarios o los unitarios. Pero ¿qué sucede? Jesús es vinculado con el Elión y no con Yahvé. Ahí es que la cosa choca totalmente. Porque el origen de Jesús es en el norte, en Galilea, al sur de Fenicia, al oeste de Samaria, donde en los terrenos del antiguo reino de Israel del norte. No es el mismo de Judea, de abajo, que estaba ya Yahvé, el Dios. Ya ahí estaba establecido Yahvé como el Dios único. Y Jesús venía del norte, donde se adoraba el Elión todavía. Donde había unas costumbres más abiertas. Donde se hablaba de dioses. Algo que en Judá no se hacía. En Judá era estrictamente lo que enseñaba los fariseos, punto y se acabó. En el norte era más distinto. Entonces, por eso es que a Jesús los mataron. Los del sur mataron a Jesús, que venía del norte de Nazaret. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Bueno, que en el Antiguo Testamento habían 2 dioses. El Dios de los patriarcas y el Dios de Moisés. El Dios de los patriarcas y el Dios de Moisés no son el mismo Dios. En eso capítulo 6:3 te dice claramente que Jehová dice, no, que en otro tiempo tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, me conocieron por otro nombre, El Shaddai. O sea, que ahí mismo te dice que era otro Dios. Pero que ahora con él, con Moisés y el pueblo sabrá que él es Yahvé, su verdadero nombre, que es otro Dios. Que viene de Madián, de por allá, de otro lado, del sur, de Parán, del monte Basán, de otro lugar. O sea, y es así. O sea, no podemos contra la historia, no podemos contra la evidencia histórica. Entonces, lo que nos enseñaron es embuste. O sea, tengo que decírselo así, aunque usted se moleste, aunque usted se incomode. Nos enseñaron embustes. Nos enseñaron algo que no es correctamente histórico. Que no corresponde a la realidad histórica, arqueológica, antropológica. Sino que se basa en unas presuposiciones que están erradas. Que están erradas totalmente. Eso quiere decir que no existe Dios, que no existe Yahvé o no existe... No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Jesús es el hijo de él. De El Elión, no de Yahvé. Yahvé existe, sí, es un Dios, una deidad. Que viene del sur. Pero Jesús se relaciona con otra deidad. Porque lo deja claro el Nuevo Testamento. Que dice que el sacerdocio de Jesús es superior al levítico, al de Aarón, que es el sacerdocio de la Torá. El sacerdocio de la Torá de Yahvé. Se dice que Jesús es superior
En Hebreos vemos que Jesús es superior a Moisés, es superior a todos. Se resalta la figura de Jesús, quien representaba a un Dios distinto. O sea, es una cosa que es chocante. Yo sé que es una cosa difícil de asimilar, difícil de tragar. Pero esto es lo que es. Usted puede buscar información de la historia antigua de Israel, las antiguas deidades del antiguo Israel. Usted puede leer el Nuevo Testamento sin prejuicios y sin ideas preconcebidas. Y usted va a ver que es verdad lo que estamos hablando. Esto no se resuelve insultándome, llamándome hereje, que si los dientes, que si tengo una mancha aquí, que si estoy sobrepeso. Así usted no refuta nada. Que si Vadillo te hace falta una novia, que si cásate, que si... No, así usted no refuta nada. O sea, ahí usted demuestra su ignorancia, su falta de capacidad, su falta de comprensión, de entender las cosas que nosotros estamos hablando aquí. Si usted cree que nosotros estamos enseñando disparates, pues demuéstrenos que estamos enseñando disparates. Díganos en qué parte estamos equivocados, puntualmente. Y si estamos equivocados, pues nos retractamos y lo reconocemos. Pero lo que estamos presentando se basa en la realidad, en los hechos irrefutables de la historia, de la arqueología, de la antropología, de la evolución de la religión del antiguo Israel en su comprensión de quién es Dios. Y el cristianismo se vio también afectado por eso, porque heredó muchos conceptos del judaísmo. Cuando se sistematizó, se crearon muchas cosas. Y por eso es que hoy se enseñan esas cosas. Pero esto explicaría muchas contradicciones que hay en la Biblia. Esto lo explica todo. De que hay dos dioses en el Antiguo Testamento. Y por eso es que unos dicen, en una ocasión tú ves que dice Dios dice una cosa, otra dice otra. Entonces otro problema es que el nombre Dios se convierte en la palabra que se utiliza en la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento. O sea que los nombres originales, Elohim, Eloah, El, Olam, Elión, todo eso le ponían Dios. Y ya ahí con eso se perdía el verdadero significado de las palabras. Entonces ahí es más difícil saber de quién se está hablando. Y también que Yahvé, se insertó el nombre de Yahvé en muchos pasajes del Antiguo Testamento, donde ahora es más difícil saber quién realmente habló ahí, si fue Yahvé o fue Elión. ¿Me entiendes? Porque todo se fusionó, todo se mezcló. O sea, eso es lo que nos enseña la hipótesis documentaria, que hay diferentes tradiciones teológicas, diferentes comprensiones teológicas que se ven en el Antiguo Testamento. La hipótesis documentaria habla de la tradición eloísta, la tradición yavista, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. Y posiblemente haya más o haya menos. O sea, pero se puede ver que hay diferencias. Y esto explicaría muchas cosas. Muchas cosas se explicarían. Y esto es inaceptable para muchos que son conservadores, ultraortodoxos, que son fanáticos. Esto es inaceptable para ellos. Esto es el diablo. Estos son mentiras de Satanás. Vadillo está influenciado por el mal. Nos quiere engañar, quiere que nosotros nos perdamos. Pero no, esa no es mi intención. Mi intención es que usted conozca estos datos, que usted se ponga a estudiar, que se ponga a indagar, que se ponga a investigar y llegue a sus propias conclusiones. Yo no estoy aquí buscando imponer lo que yo creo. O sea, aquí yo no estoy imponiendo un dogma religioso, que usted tiene que creer esto para salvación, como algunos dicen. No, Vadillo cree que él es la verdad. Yo no estoy diciendo que yo soy la verdad. Yo no soy la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Eso es lo que yo creo. Cristo es la verdad. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos presentando les choca a ustedes. Les sacude el palo. Y por eso es que se ponen como se ponen. Se alteran, se agitan, nos insultan, nos culten, se alborotan, hacen show, hacen cucharita, se agitan. Bueno, porque les choca. Eso es disonancia cognitiva. Es un trastorno psicológico. Casi todo el mundo pues, experimenta eso cuando sus creencias son confrontadas con la realidad.
Sí, pero hay unos que lo aceptan y hay otros que no. O sea, hay unas personas que se abren y hay otros que se cierran a estos temas. Porque estos temas son muy complicados para ellos, que puede hacerlos dudar de su fe y por eso prefieren ignorarlos o dejarlos ahí en un misterio. O dejarlos ahí, tú sabes, como que sabrá Dios. Ellos prefieren mantenerse creyendo en un set de creencias y a eso los hace sentir bien, los hace sentir contentos. Pues sigue creyendo eso. Fine, usted puede hacerlo. Yo no estoy... Usted tiene que dejar de creer esto. No, aquí nosotros estamos presentando la evidencia. Usted llega a sus propias conclusiones. Usted lo acepta o lo rechaza. ¿Me entiende? Pero estamos presentando la idea. Le estamos presentando las cosas como son. O sea, que las cosas no son como les enseñan ustedes. Que hay otra versión de la historia. Que hay otra cara de la moneda. O sea, y usted llega a sus conclusiones. Y nosotros no estamos haciendo esto en una medida de frustración porque queremos salvaguardar o hacer una apologética de nuestra escatología o de nuestras creencias porque estamos en contra de ciertos sistemas escatológicos o qué sé yo. No. Si usted piensa eso, está equivocado. Aquí simplemente nosotros estamos comprometidos con la verdad, sea cual sea. Estamos dejándonos que la verdad nos guíe, que la evidencia nos guíe, que las pistas nos guíen. No asumir y presuponer que ya tenemos la verdad. Autoengañándonos psicológicamente, viviendo en un delirio constante de cosas que en realidad no tenemos base ni fundamento, ni evidencia que corrobore, ni valide nada de lo que, de lo que decimos. Sin embargo, en estas cosas sí hay evidencia y debemos prestar atención y debemos ser transparentes, honestos y decir, mira, es verdad. No todo lo que nos han enseñado es correcto. Así que nada, amigos, me voy despidiendo por hoy. Si este video fue de su agrado, regálenos un like. Compartan este video. Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Estaremos leyendo. Y nada, nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otro video más o en alguna transmisión en vivo. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas de Moca, UAP for Life. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Arrivederci, sayonara, arigatou gozaimasu.